Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez Bravo. En esta ocasión, en la sección de experiencias, con el tema Conciencia Dormida. Les he preparado porque en realidad lo consideré de mucha utilidad, porque un tiempo en mi vida me mantuve de esta manera y yo deseo que no pasen por lo mismo. Es una experiencia ejemplificativa que deseo que sea de mucha utilidad. Si les ha gustado, denle manita arriba. Comenzamos. Conciencia dormida. Cuando en nuestra vida nos movemos o actuamos sin ninguna meta o propósito, solo hacemos de nuestro vivir una cotidianidad. Nos va bien y no nos preocupamos. Estamos conformes con lo que nos va tocando vivir. ¿Para qué inquietarnos si todo nos va muy bien? Y aunque se tenga un vacío existencial, estamos de acuerdo. Si algo sale mal, tampoco no nos molestamos en reparar en nada, sabiendo que ya se compondrá en otro momento. Y así nos podemos pasar mucho tiempo y creemos que como no le hacemos ningún mal a nadie, estamos bien y somos buenos. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice que estamos mal? Discretamente reaccionamos tranquilos y les damos las gracias por su observación y le agradecemos por haberse molestado en decirnos que estamos mal. Sin embargo, solo lo decimos por no querer que nos moleste más, para no discutir, porque nadie tiene derecho de meterse en nuestras vidas y para mantener nuestra supuesta independencia. No le prestamos ninguna atención a sus comentarios y los dejamos pasar porque nos sentimos más inteligentes y que no tiene derecho en decirnos nada. Sin embargo, cuando nos molesta un comentario, nos disgustamos y con este comportamiento nos alejamos, pensando de que no nos quieren y que tratan de hacernos enfadar, que ahora es nuestro enemigo por meterse en nuestros asuntos, y si lo volvemos a encontrar, nos desquitaremos por habernos lastimado, como nos dejó heridos. Buscamos la forma de imponernos a nuestro adversario, porque ahora lo vemos así, sintiéndonos nuevamente inteligentes y mejores que el otro. ¿Cuáles son los mecanismos que nos impulsan a actuar de esta manera? Primeramente, la inconsciencia se apodera de nosotros. El enojo, el rencor y la decepción porque no nos gusta esta manera de ser de él. No nos interesa en lo absoluto el reconciliarnos. El despertar a la conciencia o de estar conscientes de nuestro presente no nos atrae porque sabemos que estamos bien y que los demás no. Bueno, lo que sucede es que al estar acostumbrados a una manera de ser, resulta sencillo porque no involucra hacer absolutamente nada ni hacer ningún cambio, que no nos agrada por estar en nuestra zona de confort. Y si por alguna razón tenemos que cambiar algo, nuestro rechazo
no nos dejará avanzar porque estamos acostumbrados a no esforzarnos. No está en nuestra naturaleza porque estamos cerrados en nosotros mismos. Dejamos que las oportunidades pasen y las tomaremos cuando queramos. Todos se dan cuenta de nuestro comportamiento, menos nosotros. Es cuando se dice que permanecemos dormidos, que estamos soñando despiertos. No queremos despertar por múltiples razones que no las consideramos importantes ni poderosas en nuestra vida, de la cual estamos satisfechos con ella. Cuando nos vemos obligados a hacer algo para mejorar nuestra manera de ser, rechazamos todo lo que se nos dice y ponemos una coraza a nuestro alrededor para que no entre nada extraño a nuestra forma de ser. Y esto puede durar hasta años o no habrá poder alguno que nos haga cambiar de idea ni de forma de ser. Esta es la fuerza de nuestros instintos que se vuelven intocables, todo para no aceptar cambios. Nos tiene que pasar algo en la vida que nos sacuda y recapacitemos. Entonces, no por nosotros, sino por las circunstancias las que nos doblegan a ceder. Comento todo este proceso que se tiene que pasar al estar aferrado a no querer salir de nuestro ego que nos tiene encerrado en nuestra burbuja. He sabido de personas que llegan a estar en juntas de psicología en contra de sus deseos de ir y discretamente manifiestan que están bien, que solo les han sugerido ir al psicólogo, que no les pasa nada en sus vidas, o porque los mandaron en sus trabajos a las pláticas psicológicas como condición para poder conservar su trabajo y les deja toda la tarea al especialista para que solo cumplan con su requisito de las horas impuestas. Y si se pasan el tiempo sin hablar, solo esperando que pase, sin embargo, tuvo que ir porque sabe que no puede resolver él solo su trauma o problema que trae. Esta es la fuerza con que el orgullo nos doblega a no ceder a buscar ayuda profesional, porque nos avergüenza que nos tomen como personas débiles, que no podemos enfrentarnos solos a nuestros problemas. Lo contrario sería que la persona aproveche al máximo la oportunidad que tiene de ser escuchado por otro y ser orientado a buscar decisiones mejores, de aprovechar su tiempo y las experiencias del especialista, y sobre todo el deseo personal de querer salir del obstáculo que se encuentra ahora. Debe confiar absolutamente y dejarse guiar a las indicaciones que se le dé y cumplirlas. El único beneficiado será él. El aceptar que tiene un problema sería el primer camino que necesita pasar para reconocer y superar su problema. Entre menos se demore, será más rápido el avance a la entrada a su bienestar, su tranquilidad y al conocimiento y superación personal. Me tocó ver a una persona ya grande que tenía su buena disposición para salir adelante, solo que ya no tenía la capacidad mental a su favor y solo se pudo conformar con la estabilidad que le proporcionaba el estar intentando todos los días lo mismo,
pero se quedó con estos deseos de hacerlo y le sirvió para mantenerse tranquilo, entusiasta y optimista. Lo que hay que tomar en cuenta son las oportunidades que se nos presentan y aprovecharlas cuando aún se tiene la capacidad de poder hacer algo, que nos podrá ayudar a ser mejores manejando bien nuestro tiempo en algo próspero y constructivo. El afán que yo tengo con todos estos comentarios es para que ustedes tengan la oportunidad de pasar por circunstancias menos preocupantes en sus experiencias. Gracias. Gracias por haber llegado al final del video. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de suscribirse y darle campanita para que reciban las nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.